Antes de sumergirnos en lo que viene, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, déjanos un comentario abajo. Si este video te atrapó, no olvides darle me gusta y suscribirte, así seguimos trayéndote historias reales tan fascinantes como esta. Que tengas un día increíble, y disfruta lo que viene. El Tesla de Diego atravesó en silencio las imponentes puertas de su residencia en las afueras de la Ciudad de México. El sol del atardecer proyectaba sombras alargadas sobre el césped impecable, como si la naturaleza misma caminara de puntillas. Sus hombros estaban rígidos tras una semana de intensas negociaciones en Nueva York, bajo el peso de un traje hecho a medida por uno de los astres más reconocidos de la capital financiera. Frente a él se alzaba su hogar, una imponente estructura de vidrio y acero, tantas veces retratada en revistas de diseño, pero que desde la partida de Valeria, hace ya 2 años, más parecía un monumento solitario que un lugar donde vivir. Esperaba el mismo silencio de siempre al regresar, el eco hueco de sus pasos sobre el mármol, el zumbido casi imperceptible del sistema de climatización y quizás, el leve crujido del plumero de su anterior empleada doméstica, la señora Salazar, recorriendo algún rincón olvidado. Pero hoy, algo era distinto. Primero llegó el sonido. Una risa aguda, vibrante, llena de una alegría tan pura que lo detuvo en seco. Era la carcajada de su hija, un sonido tan escaso en los últimos meses que casi había desaparecido de su memoria. Por un instante, pensó que el cansancio del viaje le jugaba una mala pasada. Pero ahí estaban, junto a la alberca infinita con vista al valle del Anáhuac. La escena lo dejó sin aliento, como si perteneciera a otra vida. Azucena, su pequeña de 6 años, chapoteaba feliz en la zona más superficial del agua, sus rizos oscuros rebotando con cada salpicadura. Pero no fue solo su presencia lo que le robó el aliento. Fue la mujer que estaba con ella. Lucía Hernández, la nueva nana contratada a través de una agencia de personal ejecutivo de primer nivel, estaba sentada al borde de la alberca, con los pies sumergidos en el agua cristalina. Llevaba un vestido de verano sencillo, de un amarillo brillante que contrastaba con su piel morena, y su cabello natural recogido en un moño práctico. Sin embargo, no fue su apariencia lo que lo impactó, sino la forma en que interactuaba con Azucena. «Señorita Lucía, sube más alto», gritó la niña, con los ojos brillantes, mientras Lucía generaba pequeñas olas con los pies, enviando chorros de agua hacia ella. «¿Preparada para el tsunami?», preguntó Lucía, su voz cálida y juguetona cruzando el patio. «Ahí va». El grito de júbilo de Azucena rebotó contra las paredes de cristal de la casa, como una melodía olvidada que de pronto regresaba. Ese sonido atravesó el pecho de Diego, aflojando un nudo que ni siquiera sabía que llevaba dentro. «¡Papá!». Azucena lo vio primero. Su rostro se iluminó con una luz que no había visto en meses. Salió disparada de la alberca, dejando huellas húmedas sobre las losas de piedra caliza mientras corría hacia él. Diego, por instinto, dio un paso atrás, protegiendo su traje caro, pero luego se detuvo. ¿Cuándo fue la última vez que su hija había corrido a sus brazos con tanta emoción? Se arrodilló, abriendo los brazos. «Al diablo con el traje». La pequeña se lanzó contra él, empapándole la chaqueta, pero por primera vez en mucho tiempo, no le importó. Olía a cloro y a ese champú de fresa que Valeria solía comprarle. La garganta se le cerró sin previo aviso. «Señor Valdés», Lucía se puso de pie de inmediato, visiblemente incómoda. «Lo siento mucho. No lo esperaba hasta más tarde. Debí haber tenido a Azucena lista para la cena». Agarró una toalla y se acercó apresurada. «Azucena, cariño, estás mojando a tu papá». Diego debería haberse molestado. Las reglas en casa eran claras, nada de alberca sin horario programado, ninguna actividad al aire libre después de las 4 de la tarde y una rutina estructurada al milímetro, desde las clases de piano de su hija hasta sus propias reuniones con inversionistas. Pero al ver el rostro radiante de Azucena y la naturalidad con la que incluía a Lucía en su mundo, dijo algo que ni él mismo esperaba. «Está bien, señorita Hernández. De hecho, es maravilloso». El alivio en los ojos de Lucía fue evidente, aunque también hubo un destello fugaz que podría haber sido culpa. Ocupada en envolver a Azucena en una mullida toalla blanca, sus movimientos eran suaves, seguros, como si hubiera nacido para hacerlo. «También hicimos galletas, papá», anunció la niña, saltando sobre las puntas de los pies.
¿De verdad? Desde cero. La señorita Lucía me enseñó a medir la harina y todo. ¿Podemos mostrárselas? La última pregunta la dirigió a Lucía, y Diego notó, con una mezcla de asombro y ternura, como su hija buscaba su aprobación sin dudarlo. Ya deben estar listas, dijo Lucía, y luego añadió con rapidez, a menos que prefiera que sigamos con la cena habitual según el horario, señor Valdés. Diego miró primero a su hija, luego a Lucía. La luz del atardecer perfilaba su figura, acentuando la curva elegante de su cuello y la calidez de sus ojos café. Ella no se parecía en nada a Valeria, con su precisión helada y su apego obsesivo a los horarios. Lucía irradiaba un calor genuino, como si hubiera derretido, sin pretenderlo, el hielo que cubría su casa desde hacía años. Creo que hoy podemos hacer una excepción, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Adelante, Azucena. Muéstrame el camino. Mientras caminaban hacia la casa, Diego reparó en pequeños detalles que antes no estaban: un jarrón con flores silvestres sobre la mesa del patio, el aroma cálido de vainilla y canela que venía de la cocina, dibujos infantiles pegados en las ventanas, algo que Valeria jamás habría permitido. En la cocina, Azucena le mostró con orgullo un plato de galletas con chispas de chocolate, un poco torcidas, pero que olían increíblemente bien. Mientras la niña relataba con entusiasmo cada paso de su aventura culinaria, Diego observó cómo Lucía se movía por el espacio con una familiaridad que jamás había visto. Había transformado esa cocina, antes un escaparate frío de electrodomésticos caros, en un lugar que finalmente respiraba vida. ¿Le gustaría un café con sus galletas, señor Valdés? Preguntó Lucía, ya alcanzando su taza favorita, una pieza de cerámica azul oscuro, regalo de Azucena en Navidad, que rara vez usaba. Diego, dijo él de pronto, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Puedes llamarme Diego. Sus miradas se encontraron por encima de la cabeza de Azucena, y por un instante, algo eléctrico cruzó entre ellos. La sonrisa de Lucía vaciló apenas, una sombra fugaz que tal vez solo existió en su imaginación. Diego, repitió ella, suavemente, antes de darse la vuelta para preparar el café. Mientras la observaba, Diego notó la gracia en cada uno de sus gestos, la forma en que parecía anticipar necesidades antes de que fueran expresadas. Había una historia detrás de ella, más allá de sus referencias impecables y su currículum brillante. Algo profundo que explicaba cómo, en tan solo unas semanas, había devuelto la risa a su hogar. A medida que la luz dorada del atardecer bañaba la cocina, Diego sintió que algo dentro de él se desmoronaba. Las murallas que había construido tras la muerte de Valeria ya no parecían necesarias. Y eso, comprendió con una mezcla de esperanza y temor, era lo más peligroso de todo. Al mirar a Lucía ayudar a Azucena a acomodar las galletas en un plato, sus cabezas inclinadas una junto a la otra mientras discutían la presentación perfecta, Diego supo que debería mantener distancia. Después de todo, era una empleada, y la vida le había enseñado, a costa de mucho dolor, que mezclar lo personal con lo profesional solo traía complicaciones. Pero al escuchar la risa de su hija resonar por una casa que había estado en silencio durante tanto tiempo, se preguntó si algunas complicaciones valdrían la pena. Lo que no sabía, lo que nadie podía saber, era que Lucía guardaba un secreto. Uno que pondría a prueba esa frágil apertura que acababa de descubrir, de maneras que ni siquiera podía imaginar. Cuando ella se volvió para entregarle el café, sus dedos rozaron los de él por una fracción de segundo. Lucía contuvo la culpa que amenazaba con desbordarla. Por ahora, se dijo a sí misma, ese momento era suficiente. Lo demás, tendría que esperar. La luz de la mañana se derramaba a través de los ventanales que iban del suelo al techo en la cocina de la residencia Valdés, proyectando reflejos prismáticos sobre las encimeras de mármol. Lucía estaba en la isla central, cortando fresas frescas para el desayuno de Azucena. Trataba de ignorar el peso del teléfono en su bolsillo. 3 llamadas perdidas de su mamá esa mañana. Sabía lo que significaban. De nuevo preguntaba por Mateo. El sonido de unos zapatos de cuero fino sobre la madera la sacó de sus pensamientos. Diego entró en la cocina, y su sola presencia pareció llenar el espacio. Hoy usaba un traje gris carbón, ajustado a la perfección sobre su complexión atlética. Tenía la postura de un hombre acostumbrado a tomar decisiones que movían millones, pero hoy había algo distinto.
una suavidad en su mirada que antes no existía. «Buenos días, señor Diego», se corrigió Lucía de inmediato, aún adaptándose a su petición de informalidad. «El café está listo. Noté que lo prefiere más fuerte los miércoles por la mañana». Él se detuvo a medio camino de tomar su taza. «¿Lo notaste? Me fijo en las cosas», respondió ella, volviendo a las fresas. Era más fácil decir eso que admitir cuanto había observado en las últimas semanas. Como siempre aflojaba 2 nudos su corbata cuando le leía cuentos a Azucena antes de dormir, como tocaba su anillo de boda sin darse cuenta cada vez que estaba bajo presión, o el leve fruncimiento de su ceño cuando intentaba contener una sonrisa. «Papá», llamó Azucena al entrar corriendo a la cocina, ya vestida con su uniforme escolar. «La señorita Lucía me está enseñando francés hoy», anunció con orgullo. Diego alzó una ceja, mirando entre ambas. «¿Francés? Solo palabras relacionadas con el desayuno», explicó Lucía, deslizando un plato de pan francés en forma de corazón frente a la niña. «Pensé que podría hacer las mañanas más divertidas. Además, su hija tiene un don natural para los idiomas. Petit déjeuner, il vous plaît», exclamó Azucena, señalando las fresas. Una sonrisa genuina, rara y hermosa, se dibujó en los labios de Diego. Era la clase de sonrisa que transformaba por completo su rostro. «Valeria habría aprobado», dijo en voz baja, antes de parecer arrepentirse. La mención de su esposa fallecida flotó en el aire, cargada de una pena silenciosa. Lucía se dedicó a limpiar la encimera, dándole espacio para recomponerse. Había aprendido cuándo insistir y cuándo retroceder. Era un baile delicado, y con cada día que pasaba, se volvía más hábil en esa danza silenciosa alrededor del duelo de la familia Valdés. «La señorita Lucía hace que todo sea divertido», dijo Azucena, ajena por completo a la tensión emocional que flotaba en el aire. «Ayer me enseñó a hacer grullas de papel. ¿Sabías que si haces 1000, se te concede un deseo? Eso sí que es un proyecto», respondió Diego, echando un vistazo a su reloj. «Aunque tal vez deberíamos dejar las clases de origami para después de la escuela». «En realidad», interrumpió Lucía, y luego dudó. Sabía que no debía sobrepasar su rol, pero insistió con suavidad. «Pensé que podría ayudarla con las matemáticas. El origami implica muchos patrones y razonamiento espacial. Mientras las hacemos, vamos contando de 10 en 10. Diego la observó largo rato en silencio, y Lucía sintió aquella familiar oleada de ansiedad subir por su espalda. Ella solo era la nana. ¿Quién era ella para proponer estrategias educativas? Pero entonces él asintió. «El último examen de matemáticas de Azucena mostró mejora», dijo, volviéndose hacia su hija. «¿Cuántas grullas llevas hechas hasta ahora?» 30, respondió la niña con una sonrisa radiante. «La señorita Lucía dice que son 3 grupos de 10. Las guardamos en mi cajita especial». Una leve curva apareció en la comisura de los labios de Diego. «¿La que te dio tu mamá?» Azucena asintió con solemnidad. «La señorita Lucía dice que está bien guardar cosas especiales de mamá cerca, pero que también hay que hacer cosas nuevas y especiales». Lucía contuvo el aliento. No había querido entrometerse en los recuerdos de Valeria, pero Azucena se negaba a usar aquella hermosa caja lacada, como si fuera un altar sagrado en vez del cofre del tesoro que realmente era. Por un instante, la expresión de Diego fue imposible de descifrar. Luego la miró a ella, y en sus ojos había algo raro, una mezcla de vulnerabilidad y gratitud. «Gracias», dijo en voz baja. Esa simple palabra la golpeó en el pecho con una fuerza inesperada. Si él supiera la verdad sobre Mateo, si supiera por qué ella entendía tan profundamente la necesidad de honrar el pasado sin quedar atrapado en él. El teléfono en su bolsillo le pesaba más que nunca. «El auto llegará en 10 minutos, cariño», dijo Diego a Azucena. «Será mejor que termines esos fresas». Mientras la niña comía, Diego permaneció en la cocina más tiempo del habitual, bebiendo su café y observándolas. Lucía sentía su mirada clavada en ella mientras ayudaba a Azucena a practicar nuevas palabras en francés, mientras metía una pequeña nota en su lonchera y ajustaba con naturalidad el lazo de su uniforme. «Eres buena con ella», dijo al fin, en un tono tan bajo que Azucena no lo oyó. «Ella hace que todo sea más sencillo», respondió Lucía, aunque esas palabras le apretaron el corazón. ¿Había sido tan paciente con Mateo cuando era pequeño?
Los recuerdos ya empezaban a desdibujarse en los bordes, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Nada en la paternidad es fácil, dijo Diego, con una nota de complicidad en la voz. Debería saberlo. El silencio que los envolvió estuvo cargado de entendimiento, y de algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Fue Lucía quien lo rompió primero, moviéndose hacia el fregadero para recoger el plato de Azucena. Tu agenda marca cena de negocios esta noche, dijo, volviendo al modo profesional. ¿Debo planear mantener a Azucena entretenida hasta las 8? En realidad, pensaba cancelarla, respondió Diego, dejando su taza sobre la encimera. Los inversionistas japoneses pueden esperar. Hace tiempo que no ceno con mi hija. ¿La señorita Lucía nos haría el honor de acompañarnos? Azucena saltó de inmediato. Lucía abrió la boca para rechazar la invitación. La cena era momento para la familia, y ella no formaba parte de ella. Por más cálidas que se sintieran esas horas, no dejaban de ser temporales. Pero Diego habló antes de que pudiera negarse. «Estás invitada», dijo, con un tono casual que contrastaba con la intensidad de su mirada. «A menos que tengas otros planes». Otros planes como devolverle la llamada a su madre. Como intentar explicarle a un niño de 2 años, por teléfono, por qué mamá no podía acostarlo por la noche. Como escucharlo llorar hasta dormirse, abrazado a esa pequeña manta azul que aún olía ligeramente a talco para bebés. Es muy amable de su parte, logró decir, pero probablemente debería. Por favor, interrumpió Azucena, con sus ojos grandes y brillantes de esperanza. Tú también puedes enseñarle francés a papá. Al mirarlos, al exitoso empresario y a su hija preciosa, ambos observándola con una invitación tan genuina, Lucía sintió como su determinación se desmoronaba. ¿Una noche fingiendo formar parte de su mundo podía hacer daño? Solo unas horas permitiéndose creer, aunque fuera una ilusión, que ese tipo de felicidad también podría ser suyo. De acuerdo, dijo suavemente. Azucena aplaudió de alegría. La sonrisa de Diego fue tan cálida que derritió lo último que le quedaba de sus defensas. Lo espero con ansias, dijo él. Cuando salieron rumbo al día siguiente, con Azucena parloteando sobre mostrar sus grullas a sus amigas y Diego lanzándole una última mirada por encima del hombro, Lucía se permitió un instante de pura, sencilla alegría. Pero entonces su teléfono volvió a sonar, y la realidad regresó como una marea fría. En la cocina vacía, rodeada de las huellas de una vida que solo fingía habitar, Lucía por fin se permitió llorar. Solo un par de lágrimas, rápidamente secadas cuando alargó la mano hacia su celular. Tenía un trabajo que hacer, después de todo. Y si ese trabajo significaba construir felicidad para la hija de otro, mientras la suya crecía lejos de ella, ese era el precio que había aceptado pagar. Lo que no vio fue a Diego, que había regresado a buscar su maletín olvidado y ahora estaba parado en el umbral, inmóvil. La vio limpiarse las lágrimas con las manos apretadas. Vio cómo enderezaba los hombros, alzaba la barbilla y volvía a colocarse la máscara. Y por primera vez, se preguntó si acaso no era el único en esa casa cargando un secreto demasiado pesado. La cena había sido perfecta. Mientras Lucía colocaba los platos en el lavavajillas de la cocina de la residencia Valdés, no podía sacarse de la cabeza la sensación de estar jugando con fuego. La noche seguía repitiéndose en su mente, las risas de Azucena mientras practicaban pronunciación francesa, la mirada sorprendida de Diego al probar su sencillo pastel de pollo casero, la forma en que sus dedos se rozaron al pasarle el salero. «No necesitas hacer eso», dijo la voz de Diego, sacándola de sus pensamientos. Él estaba en la puerta, sin chaqueta, con las mangas arremangadas, revelando antebrazos marcados. «Eres nuestra invitada esta noche, ¿recuerdas?» «Fuerza del hábito», respondió Lucía, cerrando la puerta de lavavajillas. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por las luces inferiores de los gabinetes, que bañaban todo en un resplandor cálido y cercano. Azucena por fin se durmió, dijo Diego. Creo que todo ese francés la agotó. No la veía tan entusiasmada por aprender desde... Se interrumpió, pero Lucía sabía a quién se refería. Tienes un don con ella. El cumplido, aunque sincero, le atravesó el pecho como un cuchillo. Solo entiendo a los niños, dijo en voz baja, pensando en Mateo.
Aquella cena había sido un eco agridulce de todo lo que se estaba perdiendo con su propio hijo. Un trueno retumbó afuera. La lluvia comenzó a golpear los ventanales. Diego se acercó a la isla de la cocina y abrió una botella de vino tinto. «Quédate a tomar una copa», ofreció. «La tormenta empeora, y me gustaría disfrutar de tu compañía». Todo en Lucía le gritaba que era peligroso: la luz tenue, el vino, la intimidad del momento. Pero algo en su mirada la hizo asentir. «Solo una copa». Él sirvió 2 porciones generosas, de un vino que, estaba segura, costaba una fortuna. Sus dedos se rozaron al entregarle la copa, y esa misma corriente eléctrica de antes la recorrió de pies a cabeza. «Por las nuevas tradiciones», dijo él, alzando su vaso. «Por las nuevas tradiciones», repitió ella, tomando un sorbo. El vino era intenso, complejo, como todo en el mundo de Diego. «¿Sabes?», dijo él, observando su copa, «he querido preguntarte algo». El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Dónde aprendiste a cocinar así? Tus referencias mencionaban formación culinaria, pero esto es distinto». Parece que hizo un gesto hacia la cocina, donde aún quedaban rastros de su cena, como si hubieras vivido aquí toda tu vida. «Mi abuela», respondió con sinceridad. Al menos ese era un tema seguro. «Nos crió a mis hermanos y a mí después de que nuestros padres». Se detuvo al darse cuenta de que se estaba adentrando en aguas personales. «¿Accidente de auto?», preguntó Diego con delicadeza. «Sí. Tenía 8 años. Mi abuela tomó el mando y mantuvo a la familia unida. Trabajaba en 3 empleos, pero siempre encontraba tiempo para cocinar. Decía que la comida era amor hecho visible». La expresión de Diego se suavizó. «Suena extraordinaria». Lo era. Lucía tomó otro sorbo, dejando que el calor del vino se extendiera por su pecho. «Me enseñó que la familia no depende de circunstancias perfectas. Se trata de crear algo hermoso con lo que tienes». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá de lo dicho. Diego dejó su copa sobre la encimera y dio un paso más cerca. «¿Es eso lo que estás haciendo aquí? ¿Crear algo hermoso?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Solo hago mi trabajo», respondió. Pero ambos sabían que era más que eso. «¿De verdad?». Su voz era baja, íntima. «Porque lo que yo veo es a alguien devolviéndole vida a esta casa. Alguien que le enseña a mi hija que está bien volver a reír, a crear recuerdos nuevos sin traicionar los antiguos». Las manos de Lucía temblaron ligeramente. Dejó su copa antes de que se le cayera. «Señor Diego». «Diego», corrigió él con suavidad. «Diego», repitió ella. «Creo que me estás dando demasiado crédito, y a ti mismo, muy poco». Otro trueno resonó afuera. Ahora estaban más cerca. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego los envolvieron en la oscuridad. Lucía contuvo el aliento, extendiendo la mano sin pensarlo. Sus dedos tocaron el pecho firme y cálido de Diego a través de su camisa de algodón. «Quédate quieta», murmuró él. El generador de respaldo debería activarse en cualquier momento. Pero en esos segundos de penumbra, algo se transformó. Ella era plenamente consciente de su cercanía, del roce suave de su aliento en su rostro, de la mano de él apoyándose con firmeza en su cintura, del aire entre ellos cargado de una posibilidad que ya no podía ignorar. Las luces de emergencia se encendieron con un zumbido suave, bañándolos en un resplandor azul tenue. Ninguno se movió. «Lucía», dijo él, y la forma en que pronunció su nombre la dejó sin fuerzas en las piernas. Su mano en su cintura se tensó levemente. «No podemos», susurró ella, aunque su cuerpo ya se inclinaba hacia el suyo. «¿Por qué no?». 1000 razones le cruzaron la mente. Porque él era su empleador, porque sus vidas pertenecían a mundos distintos, porque había construido su presencia en esa casa sobre una mentira esencial. Porque Mateo. El teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo el hechizo. El nombre de su mamá brilló en la pantalla. La realidad cayó sobre ella como un cubo de agua helada. Lucía retrocedió, rompiendo el contacto. «Debo revisar a Azucena», dijo apresurada. «Asegurarme de que la tormenta no la haya despertado». Diego no intentó detenerla, pero sintió su mirada clavada en la espalda mientras huía de la cocina.
En el pasillo, se apoyó contra la pared, el corazón golpeándole las costillas. El teléfono volvió a sonar, insistente. Con manos temblorosas, contestó. «Mamá». «Lucía, mi amor», la voz de su madre estaba tensa. «Mateo tiene fiebre. El médico dice que es solo una infección de oído, pero ha estado llorando por ti toda la noche». El mundo se inclinó bajo sus pies. En la cocina, escuchaba a Diego moviéndose, probablemente recogiendo las copas de vino. En su bolsillo, su último sueldo apenas alcanzaba para pagar los medicamentos de Mateo, y poco más. Entre esas dos realidades, se quedó paralizada. «Voy a enviar dinero para la receta», logró decir. Dile que mamá lo ama. Cariño, él necesita más que dinero. Necesita que estés aquí. Lucía cortó la llamada antes de que las lágrimas la traicionaran. «Voy a llamar mañana», dijo, y colgó justo cuando Diego apareció en el pasillo. «Azucena sigue dormida», dijo él, pero al ver su expresión, frunció el ceño. «Lucía, ¿qué pasa?» «Nada», respondió rápido, forzando una sonrisa. «Solo revisaba mensajes. Creo que debería irme a mis habitaciones antes de que la tormenta empeore». Él la miró como si quisiera regresar a ese instante cargado en la cocina, pero algo en su postura debió advertirle que no insistiera. «Claro», dijo al fin. «Gracias por la cena, y por todo lo demás». Lucía asintió, sin confiar en su voz. Se dio la vuelta y caminó hacia su cuarto, cada paso un acto de contención. A sus espaldas, escuchó su suspiro, un sonido tan lleno de anhelo que le dolió el pecho. En su pequeño departamento sobre el garaje, se acurrucó en la cama, escuchando el rugido de la tormenta. Sacó su teléfono y abrió la galería. El rostro de Mateo la miró, mejillas regordetas, ojos brillantes, llenos de una confianza que ella luchaba por merecer. «Esto es por ti», susurró a la foto. «Todo es por ti». Pero mientras el trueno retumbaba en el cielo y la lluvia golpeaba sus ventanas, se preguntó cuánto tiempo más podría mantener separados sus dos mundos sin que colapsaran. En la casa principal, la luz del estudio de Diego seguía encendida. La distancia entre ellos parecía infinita, y al mismo tiempo, tan delgada como una hoja de papel. Algo tenía que ceder. Solo rezaba por tener la fuerza suficiente cuando llegara ese momento. 3 días después de la tormenta, la rutina en la residencia Valdés había vuelto a su cauce. Pero algo esencial había cambiado. Diego se encontraba alargando el desayuno, inventando excusas para trabajar desde casa, sus ojos buscando a Lucía cada vez que ella cruzaba una habitación. Ella, por su parte, evitaba quedar a solas con él, manteniendo siempre a Azucena entre ambos como un escudo invisible. Pero esa mañana, todo se quebró. «Papá, ¿la señorita Lucía puede venir a mi día de carreras?», preguntó Azucena durante el desayuno, con los ojos brillantes de esperanza. Todo el mundo tiene que traer a alguien en quien quiera convertirse cuando sea grande. Diego dejó su taza con lentitud, observando cómo Lucía se paralizaba mientras limpiaba la encimera. «¿Y qué hay de mí?», preguntó con cuidado. «Pensé que quería ser empresaria, como yo». «No», negó Azucena, sus rizos saltando. «Quiero ser como la señorita Lucía. Ella hace feliz a la gente, sabe cómo arreglar todo y hace las mejores galletas del mundo». «Azucena», interrumpió Lucía, con la voz tensa. «Estoy segura de que tu papá sería una opción mucho mejor para el día de carreras. Él es muy exitoso. Pero yo quiero a ti». La niña frunció el ceño, y su labio inferior tembló. «Prometiste que siempre estarías aquí. Y el día de carreras es importante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego vio cómo el color desaparecía del rostro de Lucía. «Cariño», susurró ella al fin. «Nunca quise». «Prometiste», insistió Azucena. «Cuando tuve miedo durante la tormenta, dijiste que siempre estarías aquí para protegerme. Lo juraste con el meñique». Algo se fracturó en la mirada de Lucía. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió corriendo de la cocina, dejando a padre e hija en un silencio tenso. «¿Hice algo malo?», preguntó Azucena con una vocecita pequeña. «No, princesa», respondió Diego, enderezándose la corbata.
Quédate aquí y termina tu desayuno. Voy a hablar con la señorita Lucía. La encontró en el jardín, aferrada al borde de la fuente de piedra, los hombros sacudidos por temblores silenciosos. La luz del sol matutino iluminaba las lágrimas en su rostro, haciéndolas brillar como cristal. Lucía, lo siento, dijo él, acercándose. Señor Valdés, respondió sin voltear. Sé que me excedí al hacerle promesas a Azucena. No fue profesional. Empacaré mis cosas. Espera. Su voz fue firme, pero suave. Mírame. Ella se giró lentamente, y la angustia en sus ojos lo dejó sin aire. Parecía una persona perseguida por fantasmas. Has traído más vida y alegría a esta casa en unos meses de lo que hemos tenido en años, dijo con calma. Azucena te adora, y yo también. Hizo una pausa, eligiendo cada palabra con cuidado. He llegado a depender de ti más de lo que imaginaba. No entiendes, susurró ella. No puedo. No debería. Entonces ayúdame a entender, dijo, dando un paso más cerca. Algo te duele, Lucía. Lo veo cada vez que suena tu teléfono, cada vez que Azucena te abraza. ¿De qué estás huyendo? Por un instante, creyó que se lo diría. Sus labios se separaron, sus ojos buscaron los suyos, y él casi sintió el peso de su secreto a punto de liberarse. Entonces, el teléfono sonó. El timbre la sacó del trance como un latigazo. Se alejó, secándose las lágrimas. Debo revisar a Azucena. Lucía, espera. Pero ya se había ido, dejándolo solo junto a la fuente, con el eco de su perfume de vainilla flotando en el aire. El resto de la mañana transcurrió en una niebla de tensión. Diego canceló reuniones, incapaz de concentrarse en nada más que en el temblor de las manos de Lucía mientras ayudaba a Azucena a preparar su mochila, o en el esfuerzo sobrehumano tras su sonrisa cuando prometió pensar en el día de carreras. Al mediodía, el intercomunicador zumbó. Señor Valdés, dijo la voz de su asistente, hay una señora Hernández aquí para verlo. Dice que es urgente, sobre Lucía. El corazón de Diego se detuvo. ¿Qué pase? La mujer que entró en su despacho tenía unos 60 años, los mismos ojos café cálido de Lucía y una dignidad serena, aunque sus manos delataban su angustia. Cargaba a un niño dormido en la cadera, un pequeño de mejillas redondas y rizos idénticos a los de su hija. Señor Valdés, dijo sin preámbulos, disculpe que venga sin avisar, pero ya no sé qué hacer. La fiebre de Mateo no baja, y Lucía necesita saberlo. Mateo, repitió Diego, mientras el mundo se desplomaba a su alrededor. Mi nieto, dijo la señora Hernández con suavidad. Ella no le contó, ¿verdad? Diego se dejó caer en su silla. Piezas sueltas encajaron con una claridad desgarradora, las llamadas, las lágrimas, esa mirada perdida cuando creía que nadie la veía. ¿Por qué? Logró preguntar. Necesitaba este trabajo, explicó la señora Hernández, ajustando al niño en su cadera. El puesto de vivienda incluida era su única forma de ahorrar. Pero sabía que la mayoría de los empleadores no contratarían a una madre soltera, especialmente después de... ¿Después de qué? Después de que el padre los abandonó. Los dejó con deudas y promesas rotas. Lucía ha trabajado sin descanso para darle a Mateo una vida mejor, pero estar lejos de él la está destrozando. Y ahora está enfermo. Diego se puso de pie de un salto. ¿Dónde está ahora? En la cocina, creo. Vi su auto en el garaje. Quédese aquí, por favor, dijo, y ya corría hacia la puerta. La encontró preparando el almuerzo con movimientos mecánicos. Al verlo entrar, sus ojos se abrieron de par en par. Ya lo sabes, dijo, con la voz quebrada. Tu madre está en mi despacho, respondió él con calma. Con Mateo. El cuchillo que sostenía cayó al mostrador con un golpe sordo. No, 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 no. Está enfermo, Lucía. Te necesita. Ella se derrumbó. Un sollozo desgarrador le arrancó la garganta. Lo siento, nunca quise mentirte. Solo necesitaba este trabajo. Quería darle una vida mejor, pero no soporto estar lejos de él. Y luego, Azucena también me necesitaba. ¿Y tú? Se cubrió el rostro con las manos. Me iré.
Por favor. ¡Alto! Diego cruzó la cocina en 3 zancadas y le bajó las manos del rostro. Mírame. Ella levantó su cara manchada de lágrimas, y todas las murallas que había construido se vinieron abajo. No me importa que tengas un hijo, dijo él con intensidad. Me importa que hayas cargado con este dolor sola, que hayas pensado que no podías confiar en mí con la verdad. ¿Cómo puedes decir eso? Susurró ella. Te mentí. Soy solo la empleada, y me atreví. Hizo un gesto débil hacia la cocina, hacia todos los momentos que habían compartido. No eres solo nada, dijo Diego, sus manos enmarcando su rostro, los pulgares secando sus lágrimas. Eres la mujer que devolvió a mi hija su risa. La que hizo que esta casa volviera a sentirse como un hogar. La que me hizo desear cosas que creí perdidas para siempre. La respiración de Lucía se atoró. Déjame ayudarte, murmuró Diego, acercándose apenas. Por favor. Déjame estar ahí para ti, como tú lo has estado para nosotros, dijo Diego. Durante un largo momento, Lucía solo lo miró, escudriñando su rostro en busca de cualquier sombra de fingimiento. Luego, lentamente, asintió. Necesito ver a mi hijo, susurró. Entonces lo veremos juntos. Tomó su mano, y caminaron juntos hacia su despacho, hacia la verdad, hacia lo que fuera que viniera después. Ninguno sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no lo enfrentarían solos. Detrás de ellos, la cocina quedó en silencio, testigo de otra muralla derrumbándose, un paso más en el largo camino hacia la sanación. Y en algún lugar del pasillo, las grullas de papel de azucena seguían allí, en silenciosa cuenta regresiva, esperando el momento en que los deseos por fin se conviertan en realidad. El cuarto de huéspedes se había transformado durante la noche. Diego había enviado a su equipo a instalar una cama infantil completa, con sábanas de cohete espacial, un móvil de estrellas y planetas, una pequeña máquina que reproducía el sonido suave del océano y una lámpara nocturna que proyectaba constelaciones en las paredes. En un rincón, una mecedora esperaba, lista para las noches de consuelo. Lucía estaba en la puerta, una mano cubriendo su boca, la otra sosteniendo a Mateo, dormido contra su hombro. La fiebre por fin había cedido, pero no se atrevía a dejarlo en la cama, no después de 2 meses de separación. Había sido una eternidad. ¿Es demasiado?, preguntó Diego suavemente desde atrás. Puedo hacer que cambien lo que no te parezca bien. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Cómo explicarle que ese cuarto no era solo muebles y decoración? Era aceptación. Era comprensión. Era un puente entre sus 2 vidas, antes divididas. No tenías que hacer todo esto, logró decir al fin. Sí, sí que tenía, respondió él, firme pero cálido. Esta es tu casa ahora. La de ustedes 2. La palabra hogar resonó en su pecho, llenando espacios vacíos que ni siquiera sabía que existían. Pero la duda regresó, insistente como una sombra. ¿Y tu consejo de administración? ¿Y esos círculos sociales en los que te mueves? ¿Qué pensarán de que la hija de tu nana? Basta, interrumpió Diego, colocándose frente a ella. Su mirada era intensa, decidida. Primero, tú eres mucho más que una empleada. Eres familia. Y segundo, extendió la mano y acarició con suavidad los rizos de Mateo. Este niño no es hijo de la nana. Es un pequeño que merece amor, estabilidad y raíces, exactamente como Azucena. Al oír su nombre, Azucena apareció en el pasillo, abrazando a su elefante de peluche favorito. Había estado inusualmente callada desde que conoció a Mateo, y Lucía temía su reacción. ¿Puedo entrar?, preguntó con timidez. Claro, cariño, dijo Lucía, arrodillándose sin soltar a Mateo. ¿Te gustaría ver su cuarto? Azucena entró despacio, los ojos muy abiertos mientras absorbía cada detalle. Parece el espacio exterior, dijo en voz baja. Como mis libros de astronomía. Tu papá eligió todo, explicó Lucía. Pensó que a Mateo le gustarían las estrellas tanto como a ti. La niña se acercó y observó al pequeño dormido. Entonces, ¿será mi hermano ahora? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Lucía miró a Diego,
el pánico vibrando en su pecho. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años una situación tan compleja? Pero Diego, como siempre, supo qué decir. Se arrodilló junto a ellas, formando un círculo íntimo. ¿Qué te parece esta idea?, preguntó con suavidad. Azucena se mordió el labio, pensativa. ¿Le gustará mirar por mi telescopio? ¿Y jugar con mis grullas de papel? Hizo una pausa, y luego añadió, con voz temblorosa, ¿la señorita Lucía seguirá teniendo tiempo para hacer galletas conmigo? ¡Ay, mi amor! Lucía extendió su brazo libre y la atrajo hacia sí. Siempre tendrás tiempo conmigo. Siempre. Lo prometo. Lo prometo, repitió Azucena, esta vez con firmeza. Y Lucía hizo ese juramento sin miedo. ¿Sabes qué más?, añadió. A Mateo también le encantan las galletas. Tal vez podamos hacerlas todos juntos. Podemos hacer unas ahora para cuando despierte, exclamó Azucena, emocionada. Casi es hora de dormir, princesa, rió Diego. Pero tal vez mañana. Tengo una idea, dijo Lucía. ¿Y si todos desayunamos juntos mañana? Podría hacer esas panquecas especiales que te gustan, las que tienen caritas con ojos de arándanos. Azucena saltó de alegría, pero al instante se detuvo, mirando con culpa al pequeño dormido. Lo siento, susurró. No te preocupes, sonrió Lucía. Él duerme como una roca, igual que su mamá durante la tormenta. ¿Cómo hiciste tú durante la tormenta?, preguntó Diego, con una chispa traviesa en los ojos. Porque yo recuerdo a alguien saltando con cada relámpago. No saltaba, protestó Lucía, aunque también sonreía. Solo estaba alerta. Muy alerta, asintió él con solemnidad, y su mano encontró la de ella, apretándola suavemente. El momento fue interrumpido por Mateo, que se removió en sus brazos. Parpadeó como un búho al despertar, miró alrededor con desconcierto, y luego vio a Azucena. «Hola», dijo, escondiendo la cara en el cuello de Lucía. «Hola», respondió Azucena, igual de tímida. Pero luego, reuniendo valor, le extendió su elefante. «Este es el señor Trompitas. Es muy bueno haciendo que la gente se sienta mejor cuando está enferma». Mateo lo miró con curiosidad. «¿En serio?». «Sí. Tiene magia en su trompa. ¿Quieres ver?». Lucía sintió que las lágrimas le picaban los ojos mientras Azucena apretaba suavemente la trompa del juguete, haciendo que sus orejas se movieran. La risa encantada de Mateo llenó la habitación. Y así, sin palabras, se formó un vínculo. «¿Mamá?», preguntó Mateo, señalando la cama cohete. «¿Estrellas?». «Sí, cariño», dijo Lucía. «Es tu nueva cama. ¿Te gusta?». Él asintió con entusiasmo. «Como el libro de Azucena». «¿Viste mi libro de astronomía?», preguntó ella, sorprendida. «Le encantan las fotos», explicó Lucía. «Siempre me pedía que le mostrara las páginas sobre Saturno en las videollamadas. Ese es mi planeta favorito», exclamó Azucena. «Papá, ¿puedo traer mi libro para mostrárselo?». Diego miró el reloj. Un capítulo, y luego hora de dormir para todos. ¿Trato hecho? Trato hecho. Azucena salió corriendo. «Eres increíble con ellos», dijo Lucía en voz baja cuando la niña se fue. La mayoría de los hombres se sentirían abrumados con todo esto. La mayoría de los hombres no han tenido a alguien como tú mostrándoles que es la verdadera fortaleza, respondió él, con una ternura que le acarició el alma. Además, mira cómo están. ¿Cómo no querer esto? Como si la hubieran convocado, Azucena regresó con su libro. Poco después, los cuatro estaban en la mecedora, de alguna manera encajados, Azucena en las rodillas de Diego, Mateo en el regazo de Lucía, el libro abierto sobre todos ellos. «Los anillos de Saturno están hechos de hielo y roca», leyó Azucena con atención, señalando cada palabra. «Se extienden muy, muy lejos». Lucía dejó que las palabras la envolvieran, absorbiendo la escena, su hijo sano y feliz en sus brazos, Azucena compartiendo su conocimiento con orgullo, Diego cálido y sólido a su lado, sus dedos rozando su hombro de vez en cuando. No era perfecto. Habría preguntas que responder, ajustes que hacer,
desafíos por delante. El mundo fuera de esa habitación quizá no entendiera, o no aprobara su familia tan poco convencional. Pero mientras el peso de Mateo se volvía más pesado en sus brazos y la voz de Azucena se volvía somnolienta, Lucía comprendió algo esencial. La perfección no era lo que necesitaban. Solo necesitaban estar juntos. «Creo que es hora de dormir», susurró Diego cuando los ojos de ambos niños empezaron a cerrarse. Juntos, arroparon a Azucena en su cama, luego regresaron para acomodar a Mateo en su nuevo cuarto. El pequeño se durmió al instante, agotado por la enfermedad y la emoción del día. Parados en la puerta, viendo las constelaciones danzar en el techo, Lucía sintió la presencia de Diego detrás de ella. «Quédate», dijo él en voz baja. «No como nana. No como empleada. Quédate porque nosotros queremos que estés aquí». «Los dos», añadió. Ella se giró, encontrando en sus ojos nada más que sinceridad. «¿Estás seguro? Esto lo cambia todo». «Todo ya cambió el día que entraste en nuestras vidas», dijo, apartándole un mechón de cabello detrás de la oreja. «Solo que aún no lo sabíamos». En el resplandor suave de la luz nocturna, rodeada por el murmullo del océano y la respiración tranquila de su hijo, Lucía tomó su decisión. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en el pecho de Diego, y sintió sus brazos rodearla. «Está bien», susurró. «Nos quedaremos». Sobre ellos, las grullas de papel de Azucena seguían vigilando, no ya en espera de un deseo, sino celebrando uno que ya se había cumplido. La gala anual de liderazgo empresarial de la Ciudad de México estaba en pleno apogeo en el Hotel Reforma. Los candelabros de cristal arrojaban un brillo cálido sobre la élite capitalina, cuyas joyas destellaban como estrellas bajo el cielo nocturno. Diego ajustó su corbata de moño, escaneando la sala con la facilidad de quien conoce el terreno de memoria. Este era su mundo, apretones de mano que movían fortunas, acuerdos sellados con copas de champán. Pero esa noche se sentía distinto. «Diego Valdés», dijo una voz suave pero firme. Carlos Vargas, presidente del consejo de su empresa, se acercó con su esposa Raquel a su lado. «Te hemos extrañado en las últimas 2 cenas de gala». «He estado ocupado con asuntos del hogar», respondió Diego con calma. Hubo una pausa deliberada. Las noticias viajaban rápido en esos círculos, y la imagen de Lucía y Mateo en la entrada de la escuela privada había encendido rumores. «Muy ocupado», repitió Raquel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y muy feliz, según escuché. Es muy noble de tu parte acoger al hijo de tu nana», añadió, con un toque de condescendencia. Aunque algunos podrían cuestionar la conveniencia. Algunos podrían cuestionar muchas cosas, Raquel, interrumpió Diego, su voz amable pero de acero. Por ejemplo, ¿por qué las inversiones en el extranjero de la Fundación Vargas no coinciden con los montos declarados en sus informes de caridad? Las sonrisas del matrimonio se congelaron. Con una excusa murmurada, se alejaron, dejando a Diego solo con su copa intacta. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Adjuntaba una foto. Azucena y Mateo acurrucados en el sofá de la biblioteca, rodeados de libros, dormidos profundamente. La leyenda decía, nuestros pequeños astrónomos se rindieron después de la tercera lectura del sistema solar. Algo en su pecho se aflojó. Estaba escribiendo una respuesta cuando otra voz lo interrumpió. «Sigues vivo y enamorado, por lo que veo». Levantó la mirada. Frente a él estaba Valeria, la hermana de su fallecida esposa. De toda la familia de Valeria, ella era la única que había mantenido el contacto. «Hola, Valeria», dijo Diego. Ella le tocó el brazo con suavidad. «No estoy juzgando. Dios sabe que Valeria habría deseado que tú y Azucena sean felices. Pero la gente está hablando». «¿Qué hablen?» «No es tan sencillo», replicó Valeria, mirando a su alrededor antes de bajar la voz. «Los miembros del consejo, los inversionistas, ese círculo de familias tradicionales, ven que estás instalando a tu nana y a su hijo, titubeó, en tu casa, y cuestionan tu juicio». «¿Mi juicio?» Diego sintió que la ira le subía por la espalda. «Mi juicio dice que 2 niños merecen amor y estabilidad. Mi juicio dice que Lucía Hernández ha traído más alegría a esta familia en unos meses de lo que hemos tenido en años.
¿Y tus sentimientos por ella no tienen nada que ver con esto? Diego sostuvo su mirada sin titubear. Mis sentimientos por ella lo tienen todo que ver con esto. Valeria lo estudió largo rato. Luego suspiró. Siempre has sido terco, le apretó el brazo. Solo ten cuidado. No todos van a entenderlo. Y como si quisiera confirmar sus palabras, los murmullos lo siguieron durante toda la noche. Diego captó fragmentos de conversaciones, vio miradas de reojo, cejas alzadas con desdén. Para cuando se disculpó y salió, sus hombros estaban tensos como cuerdas de acero. El trayecto de regreso lo llevó a través de barrios tranquilos de la Ciudad de México, pasando casas donde familias comunes vivían sin ser observadas bajo lupas morales. Pero al detenerse frente a los portones de su residencia, no sintió ni un ápice de arrepentimiento. La mansión estaba casi a oscuras, salvo por una luz cálida que se derramaba desde la cocina. Allí estaba Lucía, con pantalones de yoga y una de sus viejas playeras de la universidad, preparando chocolate caliente. ¿Por fin se durmieron?, preguntó Diego, aflojando su corbata de moño. Ella se giró, y la visión de su rostro relajado, hermoso sin esfuerzo, le aceleró el pulso. Después de 3 rondas de cuentos y 2 vasos de agua cada una, sonrió. Pero su expresión cambió al notar la suya. Malas noticias, ¿eh? Nada que no pueda manejar, dijo él, acercándose y aceptando la taza que ella le ofrecía. Aunque al parecer ahora soy un hombre vivo y enamorado. La mano de Lucía tembló ligeramente al dejar su propia taza. Diego, si esto es demasiado. No. Dejó su chocolate y la atrajo hacia sí. No dejes que ellos te hagan dudar. Tu presencia aquí, tu hijo, todo esto, es lo que le faltaba a esta casa. Mi reputación, mi empresa, pueden sobrevivir a unos cuantos rumores. Le acarició la mejilla con ternura. Lo que no podrían sobrevivir es perderte a ti, a ninguno de ustedes. Ella se inclinó hacia su toque, pero él aún veía sombras en sus ojos. Hoy la maestra de Azucena hizo preguntas sobre cómo vivimos, dijo Lucía, abrazándose a sí misma. Me miraba como si estuviera usando a Mateo para atraparte. O algo igual de horrible. Quizá deberíamos regresar al departamento sobre el garaje, sugirió. Guardar un poco de distancia, al menos en público. No. La voz de Diego fue firme, inquebrantable. No nos vamos a esconder. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Se acercó de nuevo, reacio a dejarla retirarse. ¿Sabes lo que Azucena le dijo a su maestra? Dijo que su familia era especial, porque tenía el doble de amor. Lucía parpadeó, con los ojos brillantes. Nuestra hija. Sí, asintió Diego, secando una lágrima que escapaba. Nuestra hija, nuestro hijo, nuestra familia. El resto del mundo puede adaptarse o quedarse atrás. A mí no me importa. Un suave crujido en la puerta los hizo voltear. Azucena estaba allí, con su pijama de unicornio, sosteniendo la manita de Mateo. El pequeño abrazaba al señor Trompitas, medio dormido. Pesadilla, explicó Azucena. Mateo quería a su mamá, y yo le dije que lo ayudaría a encontrarte. Lucía se movió para tomarlo, pero Diego la detuvo con suavidad. Oigan, chicos, dijo, con voz cálida. ¿Qué les parece si hacemos un poco de chocolate caliente y contamos un cuento en la sala? Solo por esta noche. El rostro de Azucena se iluminó. ¿Podemos hacer un fuerte? No veo por qué no. Diego ya se estaba quitando la chaqueta. Lucía lo miró, traje de diseñador, camisa inmaculada, y listo para construir un fuerte y beber chocolate a medianoche. El amor se expandió en su pecho como una ola cálida. De acuerdo, dijo, levantando a Mateo. Pero primero, abrazo colectivo. Se unieron sin esfuerzo, 4 piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. El peso soñoliento de Mateo, la energía vibrante de Azucena, la presencia firme de Diego, todo se sentía correcto, más allá de cualquier lógica. Más tarde, acurrucados en su fuerte de mantas, con los niños medio dormidos entre ellos, Diego buscó la mano de Lucía en la penumbra. Vale la pena luchar por esto, susurró. Ella apretó sus dedos, pensando en los obstáculos que vendrían, los juicios, los rumores, las miradas cargadas de desaprobación.
Pero al mirar a sus hijos dormidos, al hombre que había abierto su corazón a un niño que no era suyo, supo la respuesta. Sí, dijo en voz baja. Vale más que todo eso. A través de una rendija en las mantas, podían ver las grullas de papel de azucena colgando del techo. 312 ahora. Cada una, un paso más cerca del deseo de 1000 grullas. Pero al contemplar a su familia dormida en aquel capullo de amor, Lucía se preguntó si algunos deseos no necesitan 1000 grullas para hacerse realidad. A veces, solo necesitan coraje, amor y la decisión de enfrentar al mundo juntos. La carta llegó en papel grueso color crema, entregada personalmente en la oficina de Diego. El membrete pertenecía a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la Ciudad de México. Pero fue el nombre al pie lo que le heló la sangre. Guillermo Gracián, padre de Valeria. Señor, dijo su asistente desde la puerta. La señora Hernández está en línea. Algo sobre la presentación de Azucena en el día de carreras. Diego miró el reloj. Claro. Hoy era el día que Lucía hablaría ante la clase de primer grado. Habían pasado semanas preparándose, transformando su historia en algo que 20 niños de 6 años pudieran entender: familia, amor, aceptación. Dile que la llamaré en 5 minutos. Solo en su despacho, desdobló la carta. Mientras leía, sus nudillos se volvieron blancos. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Lucía estaba frente a un salón lleno de niños de ojos brillantes, incluida una Azucena radiante de orgullo. Había elegido su vestido amarillo favorito, el que la hacía sentir segura a pesar de las miradas de algunos padres al fondo del salón. Ser nana no es solo limpiar la casa, explicó, mostrando fotos del huerto que plantaron juntos, los experimentos de ciencia en la cocina, los mapas estelares en las paredes. Es crear un espacio donde todos se sientan seguros para crecer, como nuestras grullas de papel. Estamos haciendo 1000. Interrumpió Azucena. Exacto, cariño, sonrió Lucía. Y cuando las terminemos, podremos pedir un deseo, exclamó la niña. Justo entonces, la puerta del salón se abrió de golpe. Diego estaba allí, el rostro tenso, los ojos oscurecidos por la urgencia. Lucía, tenemos que irnos. Pero papá, protestó Azucena. Aún no termina. Es una emergencia. Algo en su voz hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Agradeció rápidamente a la maestra, recogió sus cosas y siguió a Diego mientras los susurros estallaban a sus espaldas. En el auto, él le entregó la carta sin decir una palabra. Al leerla, sus manos comenzaron a temblar. Está demandando por la custodia de Azucena, dijo, con la voz quebrada. ¿Con qué fundamento? Conducta inmoral. Ambiente inadecuado. Exposición a relaciones impropias. Los nudillos de Diego blanquearon sobre el volante. Afirma que soy un padre inapto, porque permití que mi empleada doméstica usurpara el rol materno de mi hija. Las lágrimas quemaron los ojos de Lucía. Es mi culpa. Si no me hubiera mudado, si no me hubiera acercado tanto a Azucena. ¡Basta! Diego detuvo el auto en la entrada de la casa y se giró hacia ella. Esto no es tu culpa. Guillermo nunca me aceptó, ni siquiera cuando Valeria estaba viva. Pensaba que su hija se había casado por debajo de su estatus. Esto es solo su último intento de controlar lo que queda del legado de Valeria. Pero él tiene dinero, influencia. Yo también, dijo Diego, tomando su mano. Y tengo algo que él nunca tendrá, una familia real. Una por la que vale la pena luchar. Dentro, encontraron a Azucena y Mateo en la cocina con la señora Hernández, decorando galletas con azúcar glass. Sus rostros estaban salpicados de harina y felicidad. «Mira lo que hicimos», gritó Mateo, mostrando una galleta torcida. «Es Saturno». «Más bien Júpiter», corrigió Azucena con dulzura. «Saturno tiene anillos, ¿recuerdas?» Al verlos tan inocentes, tan cómodos el uno con el otro, Lucía sintió que el miedo le apretaba el pecho. ¿Cómo alguien podía querer destruir esto? «Necesitamos hablar», dijo Diego con calma a la señora Hernández. ¿Podría llevar a los niños arriba? En cuanto estuvieron solos, Diego sacó su teléfono. «Voy a llamar a mis abogados».
Vamos a pelear, Lucía. Ella tocó su brazo. Tal vez deberíamos darle lo que quiere. Yo podría irme. No. Su voz fue de acero. Huir no soluciona nada. Solo haría que parezca que tenemos algo que esconder. Pero, ¿y si descubre algo sobre el padre de Mateo? ¿Sobre mi pasado? No me importa tu pasado, dijo Diego, atrayéndola hacia sí. Me importa nuestro futuro. El de todos nosotros. Un crujido en el umbral los hizo voltear. Azucena estaba allí, sosteniendo su última grulla de papel. ¿Estamos en problemas?, preguntó con una vocecita pequeña. ¿Es por el día de carreras? No, cariño, Lucía se arrodilló. ¿Por qué lo preguntas? Porque la mamá de Tommy dijo que no deberías haber estado ahí. Dijo que tú no eres mi mamá de verdad y que está mal fingirlo. Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Antes de que pudiera responder, Diego se arrodilló a su lado. Azucena, ¿recuerdas lo que mamá decía sobre la familia? La niña asintió. Que está hecha de amor, no solo de sangre. Exacto. Y nuestra familia tiene mucho amor, ¿verdad? Con papá, yo, Lucía, Mateo y el señor Trompitas, añadió con seriedad. Y el señor Trompitas, repitió Diego, logrando sonreír. Algunas personas no entienden a nuestra familia, pero eso no la hace menos real. Como mis grullas, dijo Azucena, alzando su última creación. Tommy dijo que eran solo papel, pero yo sé que son mágicas, porque están hechas con amor. Lucía la abrazó, las lágrimas desbordándose. Así es, mi amor. El amor es la magia más fuerte que existe. Arriba, escuchaban a Mateo cantando el abecedario con la señora Hernández. La luz dorada de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las cientos de grullas que ahora decoraban su hogar. Cada una representaba un momento de esperanza, paciencia, pertenencia. El teléfono de Diego vibró, sus abogados, listos para la batalla. Pero por un instante, solo abrazó a su familia, memorizando la sensación de estar juntos. Pase lo que pase, susurró, lo enfrentaremos como una familia. Lucía asintió contra su hombro, un brazo alrededor de Azucena, la otra mano entrelazada con la de Diego. Habían construido algo precioso aquí. Algo que merecía ser protegido a toda costa. Y si Guillermo Gracián quería una pelea, pronto aprendería lo que significaba la lealtad familiar de verdad. Porque las grullas de papel no eran la única magia en aquella casa. Había magia en la forma en que Mateo y Azucena compartían secretos bajo las sábanas. Magia en esas noches tranquilas en que los cuatro se amontonaban en el sofá para ver películas. Magia en la simple e irrefutable verdad de que el amor no obedece reglas, ni respeta fronteras sociales. Es puro. Es poderoso. Y vale cualquier batalla. 547, murmuró Azucena, apoyando la mejilla contra el vestido de Lucía. ¿Qué es eso, cariño? Esas son las grullas que tenemos ahora. Ya vamos más de la mitad del camino hacia nuestro deseo. Diego y Lucía intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de la niña. Quizá no necesitaban esperar a 1000 grullas, quizá su verdadero deseo ya estaba allí, no en un milagro futuro, sino en la realidad que habían construido, en la decisión diaria de amar, de quedarse, de luchar por lo que importa. El timbre de la puerta los sobresaltó a todos. A través de la ventana del frente, vieron un automóvil de lujo detenido en la entrada Guillermo Gracián. Yo me encargo, dijo Diego, acomodándose la corbata. No, respondió Lucía, erguida, con los hombros rectos. Nos encargamos juntos. Como familia. Azucena tomó la mano de Lucía con sus dedos pequeños. ¿Puedo mostrarle mis grullas al abuelo? Tal vez, si ve lo bonitas que son, entienda lo de la magia. Ay, mi amor. Lucía se arrodilló de nuevo y alisó los rizos de la niña. A veces los adultos tienen dificultad para creer en la magia, pero eso no significa que nosotros dejemos de creer, ¿verdad? Claro que no. Azucena alzó la barbilla con determinación. Porque somos especiales. Tenemos el doble de amor. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Pero allí, en medio de su cocina, rodeados por galletas enfriándose en las repisas,
Dibujos pegados en la nevera y cientos de grullas capturando la luz del atardecer se sintieron más fuertes que cualquier tormenta que se avecinara. Porque el amor verdadero no se doblega ante amenazas legales ni presiones sociales. Se mantiene firme, transforma vidas y crea familias con los ingredientes más inesperados. Y a veces, solo a veces, hace que los deseos se vuelvan realidad mucho antes de que la milésima grulla alce el vuelo. Guillermo Gracián se plantó en la sala de la residencia Valdés como un general que inspecciona un territorio recién conquistado. Su traje de sastrería impecable y su postura altiva hablaban de generaciones de riqueza heredada, de clubes exclusivos y salas donde los acuerdos se sellaban con sonrisas falsas y amenazas veladas. Esto puede ser muy sencillo, Diego, dijo, sirviéndose whisky de una botella que no le habían ofrecido. Envía a la empleada y a su hijo bastardo de vuelta a donde pertenecen. Regresa a un estilo de vida adecuado. Retiraré la demanda de custodia, y Azucena podrá seguir viéndonos a su abuela y a mí. Diego sintió a Lucía tensarse a su lado, pero mantuvo la voz firme. La empleada tiene nombre, Guillermo. Y su hijo ahora forma parte de esta familia. ¿Familia? La risa de Guillermo fue fría. Estás viviendo en pecado con la nana, exponiendo a mi nieta a quien sabe qué tipo de influencias. ¿Qué diría Valeria? Valeria, respondió Diego con calma, estaría agradecida de que su hija sea amada y feliz. ¿Feliz? Guillermo dejó el vaso con tanta fuerza que derramó un poco. Está confundida, viviendo en este circo. Una niña de su clase necesita estructura, tradición, no este arreglo improvisado con extraños. No somos extraños, dijo Lucía, su voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. Somos quienes le preparamos el desayuno cada mañana, la ayudamos con la tarea, sabemos que duerme con el suéter viejo de su mamá cuando tiene miedo, y que quiere ser astronauta y panadera al mismo tiempo. Guillermo se giró hacia ella, los ojos como cuchillas. Te has subido demasiado. Lucía Hernández, ¿creíste que podías deslizarte en la casa de mi hija? ¿Usar a tu hijo para afianzar tu posición aquí? Ya basta. Diego dio un paso al frente, pero Lucía lo detuvo tomándolo del brazo. No. Deja que hable, dijo. Quiero oír exactamente lo que piensa de mí, de nosotros. Lo que pienso, dijo Guillermo, entrecerrando los ojos, es que eres una oportunista con suerte. Encontraste a un viudo rico, aprovechaste su culpa y su soledad para abrirte paso, pero olvidaste algo esencial. Azucena ya tiene una familia de verdad. Una abuela que la extraña. Primos de su edad. Un legado que proteger. ¿Un legado de qué? Desafió Lucía. ¿De juicios? ¿De despreciar a quienes no encajan en tu visión estrecha de lo que es una familia? ¿Cómo te atreves? No. ¿Cómo te atreves tú? La voz de Lucía subió apenas. Entraste en nuestra casa, amenazaste con destruir el mundo de una niña, solo porque no aceptas que el amor no sigue tus reglas. El sonido de pasos pequeños en las escaleras los hizo girar. Azucena estaba allí, en su pijama de constelaciones, con Mateo escondido tras sus piernas. ¿Por qué le gritas a la señorita Lucía? Preguntó, mirando a su abuelo con ojos firmes. Ella también es mi familia. La expresión de Guillermo se suavizó levemente. Azucena, cariño, ven aquí. Necesitamos hablar de algunos cambios. No. El mentón de la niña se alzó con terquedad. Estás siendo malo. Mamá decía que la gente mala no recibe galletas ni abrazos. Azucena, intervino Diego, pero ella no lo dejó terminar. Y mamá también dijo que el amor es como las estrellas. Siempre hay espacio para más. Por eso me compró el telescopio, para que viera lo grande que es el universo. Se giró hacia su abuelo, con los ojos brillantes. ¿No quieres que yo tenga más amor, abuelo? Igual que las estrellas. El silencio cayó como una capa suave sobre la sala. Guillermo miró a su nieta, y algo en su rostro cambió. ¿Valeria dijo eso? Preguntó en voz baja. ¿Sobre las estrellas? Sí. Asintió Azucena. Y la señorita Lucía me ayuda a usar el telescopio ahora. Conoce todas las constelaciones, igual que mamá. Y hace chocolate caliente con lunas de malvavisco. Y nunca se enoja cuando pregunto mucho.
Mateo asomó la cabeza desde detrás de las piernas de Azucena. Las estrellas son bonitas, dijo tímidamente. Azucena le dio un suave toque en la cabeza. Este es mi hermano ahora. Es pequeño, pero ya está aprendiendo sobre los anillos de Saturno. ¿Quieres ver nuestros modelos? Las manos de Guillermo se apretaron a sus costados. Azucena, esto no se trata de... Sí se trata. Agarró la mano de Mateo y lo jaló hacia adelante. Ven a ver nuestras grullas también. Estamos haciendo 1000 para la magia. Antes de que nadie pudiera detenerla, arrastró a su abuelo y a Mateo hacia el estudio, donde cientos de grullas de papel colgaban del techo en un arco iris de colores. Mira. Señaló hacia arriba. Cada una es un deseo, de amor, de felicidad, de familia. Esto es lo que mamá querría, ¿verdad? Más deseos, más amor. Guillermo se quedó inmóvil, rodeado de pájaros de papel y sueños infantiles. Por un instante, la máscara de desdén aristocrático se resquebrajó, revelando algo más vulnerable debajo. Valeria adoraba el origami, dijo en voz baja. Solía hacer barquitos para ti cuando eras bebé. Lo sé, respondió Azucena, tirando de su manga. La señorita Lucía encontró fotos en los álbumes de mamá. Me ayudó a hacer barquitos también. Señaló una repisa donde pequeños barcos de papel descansaban junto a fotos enmarcadas, Valeria sosteniendo a Azucena de bebé, Diego leyéndole cuentos, y ahora, nuevas, Lucía enseñándole a hornear, Mateo compartiendo sus juguetes, los 4 juntos en el parque. Guillermo tomó una de las fotos. Sus manos no estaban tan firmes como antes. ¿Te ves feliz? Lo soy, abuelo. Todos lo somos. Incluso cuando extrañamos a mamá, todavía podemos ser felices. La señorita Lucía dice que eso es lo que hace el amor, abre espacio para todo. Diego y Lucía observaban desde la puerta, el brazo de él rodeando la cintura de ella. De la boca de los niños, susurró Diego. Guillermo colocó la foto con cuidado. Estas grullas están muy bien hechas. La señorita Lucía nos enseña paciencia, explicó Azucena. Y precisión. Esa es una palabra grande, ¿no? Muy grande. La voz de Guillermo se quebró apenas al decir. Tu madre, ella habría apreciado eso. Lo de la paciencia. Siempre decía que se apresuraba demasiado. Entonces no te apresures ahora, dijo Azucena con la lógica impecable de los 6 años. Quédate a comer galletas. Observa las estrellas con nosotros. Verás qué linda es nuestra familia. Guillermo miró a su nieta, realmente la miró, quizá por primera vez, y vio no solo a la hija de Valeria, sino a una persona completa, floreciendo con fuerza en medio del amor que la rodeaba. Debo irme, dijo al fin. Mis abogados estarán esperando. Llámalos, sugirió Diego con calma. Diles que desistan. Quédate a cenar. Conoce a tu nieto. Nieto. Guillermo repitió la palabra como si probara su sabor. ¿Es eso lo que hacen las familias? Crecen, dijo Lucía suavemente. Cambian. Y abren espacio para más amor. Durante un largo momento, Guillermo permaneció inmóvil. Entonces, Mateo caminó hacia él y le tendió una grulla ligeramente arrugada. Para ti, dijo con solemnidad. Es magia. Guillermo la tomó con manos que temblaban levemente. Gracias, joven. Se llama Mateo, añadió Azucena con orgullo. Es muy bueno armando rompecabezas. Algo en el rostro de Guillermo no se rompió, sino que se suavizó, como el hielo al llegar la primavera, revelando el agua cálida que había estado escondida. Quizá pueda quedarme un rato. Azucena sonrió. Voy a llamar al señor Trompitas. Él ama conocer a la familia nueva. Mientras corría, arrastrando a Mateo tras de sí, Guillermo se giró hacia Diego y Lucía. Esto no significa que apruebe, dijo con rigidez. Pero, Valeria siempre decía que yo juzgaba demasiado rápido, que era terco en mis caminos. Es todo lo que pedimos, respondió Diego. Tiempo. Una oportunidad de mostrar lo que ya sabemos. Esta familia, añadió Lucía con suavidad, no es solo sangre ni tradición. Es elección. Es amor. Es abrir espacio para la magia,
incluso cuando llega en paquetes inesperados. Arriba, las grullas de papel danzaban con la brisa nocturna que entraba por la ventana abierta. Cada una, un deseo, una oración, un paso hacia la comprensión. Y si los ojos de Guillermo Gracián estaban un poco húmedos mientras veía a sus nietos regresar con galletas, un elefante de peluche y estrellas en la mirada, bueno, quizá esa también era una forma de magia. La clase que transforma corazones, una grulla de papel a la vez. 2 semanas después de la visita inesperada de Guillermo Gracián, un cambio suave como la brisa recorrió la residencia Valdés. La demanda de custodia fue retirada, acompañada de una carta formal de disculpas. Los murmullos en los círculos sociales pasaron del escándalo a la curiosidad. Y en una soleada mañana de domingo, la familia se reunió en el jardín para una ocasión muy especial. 998, contó Azucena con cuidado, añadiendo otra grulla a su colección. Solo nos faltan 2 más. El jardín se había transformado. Grullas de todos los colores colgaban de los árboles, capturando la luz del sol como prismas vivos. Mesas elegantes, cubiertas con manteles blancos y flores frescas, estaban dispuestas sobre el césped. En el centro de cada una grulla de papel cuidadosamente doblada. ¿Está segura?, preguntó Lucía a Diego por 100ª vez, ajustándose el sencillo vestido blanco que llevaba. Totalmente, respondió él, tomando su mano y besando su palma. Estoy seguro de nosotros. Lo demás son solo detalles. Al otro lado del jardín, Guillermo Gracián los observaba con una expresión notablemente suavizada desde aquella noche entre grullas de papel. Sentado en una banca, tenía a Mateo en su regazo, enseñándole a doblar un barquito. ¿Así, abuelo?, preguntó Mateo, concentrado. Perfecto, joven, dijo Guillermo, y esta vez la palabra no contenía ni una pizca de ironía. Tienes el toque artístico de tu mamá. La señora Hernández, cerca, se limpiaba lágrimas mientras acomodaba postres en una mesa. Nunca pensé que vería este día, murmuró a Valeria, quien la ayudaba en silencio. Mi niña se va a comprometer con un hombre como Diego. El amor tiene su propia lógica, respondió Valeria, observando a Azucena dar instrucciones a los proveedores con la autoridad de una pequeñísima organizadora de eventos. Valeria lo habría aprobado, ya lo sabes. Siempre decía que Diego merecía una segunda oportunidad de ser feliz. La lista de invitados era más corta de lo que la alta sociedad de la Ciudad de México habría esperado, solo familia y amigos cercanos, aquellos que habían caminado junto a ellos en su camino nada convencional. Ningún miembro del Consejo de Administración interesado en activos, ni trepadores sociales en busca de chismes. Solo personas que entendían que el amor escribe sus propias reglas. «Papá», gritó Azucena. ¿Podemos hacer las 2 últimas grullas ahora, antes de que lleguen todos? Diego consultó su reloj, luego miró a Lucía con una sonrisa. Tenemos tiempo. Se reunieron alrededor de la mesa de la biblioteca, y luego salieron al jardín. Diego, Lucía, Azucena y Mateo. Guillermo y las abuelas observaban desde cerca, una pequeña alianza de antiguos escépticos convertidos. Las últimas tienen que ser especiales, declaró Azucena. Una de Mateo y mía, y otra de papá y la señorita Lucía. Casi mamá, corrigió Mateo, usando el término que habían acordado a medida que su familia se unía. Esa sencilla palabra hizo que los ojos de Lucía se llenaran de lágrimas otra vez. Juntos, doblaron las 2 últimas grullas, una blanca como la paz, otra azul profundo como el cielo nocturno. Al añadirlas a la colección, las 1000 grullas de papel capturaron la luz matutina, transformando el jardín en un caleidoscopio de color y esperanza. «Hora de pedir nuestro deseo», exclamó Azucena, emocionada. «Pero ya tenemos todo lo que deseábamos», dijo Lucía suavemente, mirando a su alrededor. «¿No es así?». Diego apretó su mano. «Casi todo». Entonces dio un paso al frente, y el jardín se sumió en silencio. Hasta los pájaros parecieron detener sus cantos. Cuando Valeria murió, comenzó Diego, su voz extendiéndose por el césped, creí que jamás volvería a encontrar esa clase de felicidad. Construí muros alrededor de mi corazón, alrededor de la vida de Azucena, pensando que los protegía. Pero el amor no funciona así. Encuentra las grietas. Se cuela. Hace florecer flores en los lugares más áridos.
Se volvió hacia Lucía y tomó sus manos entre las suyas. Tú y Mateo no solo entraron en nuestras vidas, las transformaron. Nos enseñaron que la familia no se trata de reemplazar lo perdido, sino de cultivar algo nuevo, algo hermoso. Los ojos de Lucía se nublaron mientras Diego se arrodillaba frente a ella. El anillo que sostenía brillaba como una estrella caída bajo el sol. Las grullas de papel de Azucena nos enseñaron sobre paciencia y sobre creer en la magia, continuó. 1000 dobleces cuidadosos. 1000 momentos de esperanza. Pero la verdadera magia no estaba en completarlas, estaba en el camino, en hornear galletas a medianoche, en lecciones de astronomía al amanecer, en sanar corazones rotos, en construir puentes, en encontrar un verdadero hogar. Exacto, susurró Lucía. La sonrisa de Diego era radiante. Entonces, Lucía Hernández, rodeada por nuestra familia, por nuestros 1000 deseos de papel y por todo el amor que nos trajo hasta aquí, ¿quieres casarte conmigo? Di que sí. Interrumpió Azucena, haciendo que todos rieran entre lágrimas. Sí, dijo Lucía, con la voz temblorosa. 1000 veces, sí. Mientras Diego le ponía el anillo, los aplausos estallaron en el jardín. Azucena y Mateo corrieron a abrazarlos, casi tirándolos al suelo. Guillermo carraspeó, visiblemente conmovido tras su habitual seriedad. Muy bien, Diego, dijo, dándole una palmada en el hombro. Valeria estaría orgullosa de todos nosotros. La señora Hernández abrazó a Lucía con fuerza. Mi madre habría adorado a esta niña, todos estos pájaros de papel, toda esta alegría. La mañana se deslizó hacia la tarde, llena de risas, lágrimas y brindis interminables. Los invitados habían venido esperando una simple celebración de compromiso, y se encontraron testigos de algo mucho más raro, la fusión de dos familias, la curación de heridas antiguas, el triunfo del amor sobre el prejuicio. Azucena y Mateo corrían entre las mesas, orgullosos anfitriones de su familia ampliada, contando a quien quisiera escuchar sobre sus grullas, sus deseos, su magia, y corazones tan grandes como el universo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de púrpura y oro, Diego encontró a Lucía junto a la fuente. Ella miraba a sus hijos, el anillo en su dedo capturando los últimos rayos del día. ¿Tienes dudas? Bromeó él suavemente. ¿Qué deseas ahora? Lucía lo miró, a Guillermo enseñando a Mateo un nuevo doblez de origami, a la señora Hernández y Valeria compartiendo recetas familiares, a Azucena explicando constelaciones a sus primos, y a las 1000 grullas vigilando todo desde el aire. Nada, dijo con calma. Todo lo que podría desear, ya está aquí. Diego la besó entonces, suave y dulce, mientras las grullas de papel danzaban en la brisa nocturna. Arriba, las primeras estrellas comenzaron a aparecer, puntos infinitos de luz en un cielo sin fin, una prueba de que, tal como Azucena siempre supo, siempre hay espacio para más amor, más familia, más magia. La boda tuvo lugar al atardecer, en ese mismo jardín donde las grullas de papel habían dado vida a sus primeros deseos. Ahora, las 1000 aves de colores colgaban entre luces cálidas, formando un techo de ensueño sobre la ceremonia íntima. El cielo se tiñó de dorado y violeta, y las estrellas asomaron tímidamente, como si el universo mismo quisiera ser testigo. Azucena y Mateo encabezaron la procesión, sus rostros brillando de orgullo. Ella esparcía pétalos con precisión casi científica. Calculé exactamente cuántos se necesitan para cobertura óptima, y Mateo caminaba tras ella, portando los anillos con solemnidad, vestido con una versión miniatura del traje de Diego. Cuando Lucía apareció por el sendero del jardín, Diego sintió que su corazón se detenía. Llevaba un vestido sencillo que parecía atrapar cada rayo de sol restante. Su cabello natural, coronado con pequeñas grullas de papel que Azucena había insistido en añadir a su velo. Pero fue su sonrisa, clara, plena, rebosante de amor, la que le quitó el aliento. ¿Listo?, preguntó Guillermo con suavidad, ofreciéndole su brazo. El gesto sorprendió a todos, pero él solo murmuró: toda novia merece una figura paterna que la acompañe al altar. La ceremonia fue breve, pero profundamente significativa. Escribieron sus propios votos, tejidos con historias de grullas de papel, galletas a medianoche, lecciones de astronomía y corazones sanados. Prometo, dijo Diego, su voz resonando en el jardín en silencio, amarte no solo con mi corazón, sino con mi alma. Ver magia en lo cotidiano. Construir sueños con papel y estrellas. Ser el padre que nuestros hijos merecen.
Los ojos de Lucía brillaron al responder. Prometo creer en deseos, confiar en segundas oportunidades, llenar nuestro hogar de risas y amor, y recordar que la familia no se define por de dónde venimos, sino por el futuro que elegimos construir juntos. Y nosotros también prometemos, interrumpió Azucena, agarrando la mano de Mateo. Prometemos ser los mejores hermanos siempre, y creer en la magia, y nunca dejar de hacer grullas de papel. El oficiante sonrió con ternura. No está en el protocolo tradicional, pero creo que podemos hacer una excepción. Cuando intercambiaron sus alianzas, las luces del jardín brillaron como estrellas terrestres, mezcladas con las grullas de papel en una danza de sombras y destellos. El momento se detuvo, perfecto, precioso, eterno. Por el poder que me ha sido conferido, proclamó el oficiante, los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa. Su beso fue dulce, prometedor, lleno de sueños cumplidos y por cumplir a su alrededor, las grullas se mecían en la brisa, testigos de la culminación de 1000 deseos. La recepción fue una celebración de todo lo que su familia había llegado a ser. Las mesas, decoradas con elegante sencillez, tenían centros con fotos familiares rodeadas de grullas cuidadosamente dobladas. El pastel, blanco y dorado, estaba adornado con grullas de azúcar que parecían volar. La señora Hernández se enjugaba las lágrimas mientras veía a Mateo enseñarle a Guillermo un apretón de manos secreto. «Mira a mi nieto», susurró a Valeria. ¿Quién iba a pensar que terminaría en una familia así? Valeria sonrió al ver a Azucena usar grullas de papel para señalar constelaciones a sus primos. El amor tiene su propia sabiduría. Valeria habría adorado todo esto. Más tarde, mientras la música llenaba el jardín, Diego abrazó a Lucía en su primer baile. Arriba, las 1000 lucecitas reflejaban constelaciones en sus rostros. ¿Feliz?, murmuró él en su cabello. Más que palabras, respondió ella, riendo cuando Azucena y Mateo irrumpieron en su danza, exigiendo unirse. Diego levantó a Azucena, Lucía tomó a Mateo. Juntos, giraron como una sola familia, sus sombras fundiéndose en el sendero. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó Azucena, emocionada. Ahora podemos hacer 1000 grullas más para nuevos deseos. Pero, cariño, sonrió Lucía. ¿Qué más podríamos desear? Azucena frunció el ceño con seriedad. Bueno, tal vez una hermanita que le guste la astronomía y hornear, como nosotros. Diego y Lucía intercambiaron una mirada, luego estallaron en risas. Un milagro a la vez, princesa, dijo Diego, pero en sus ojos había una promesa silenciosa. La fiesta continuó hasta altas horas, pero eventualmente los recién casados encontraron un momento de calma junto a la fuente. Las grullas proyectaban sombras móviles sobre el agua, como sueños en vuelo. ¿Recuerdas?, preguntó Diego. Ese primer día, llegué a casa y los encontré en la alberca. ¿Cómo olvidarlo? Lucía sonrió. Pensé que me despedirías. En cambio, encendiste mi corazón. Él le acarició la mejilla. Me enseñaste que el amor no termina con la pérdida. Solo cambia de forma. Igual que tus grullas de papel se convirtieron en algo nuevo y hermoso. Todos nos enseñamos mutuamente, dijo Lucía. Azucena, con su fe inquebrantable en la magia. Mateo, con su corazón siempre abierto. Hasta Guillermo, aprendiendo a soltar el pasado. Del otro lado del jardín, llegó la risa de los niños. Azucena enseñaba a sus primos a doblar grullas. Mateo daba críticas técnicas con total seriedad. Guillermo y la señora Hernández estaban sentados juntos, unidos por el orgullo de abuelos. Nuestra familia, murmuró Diego, asombrado. Todo esto, el dolor, la alegría, el pasado y el futuro, doblado como papel. Cada pliegue necesario, añadió Lucía. Cada doblez, acercándonos a algo mágico. Arriba, las estrellas verdaderas ya brillaban con fuerza, infinitas en el cielo aterciopelado. Se mezclaban con las grullas y las luces del jardín, hasta que ya no se distinguía dónde terminaba la magia terrenal y comenzaba la celestial. Y así debía ser. Porque el amor verdadero no conoce fronteras, se expande como el universo, infinito, hermoso, siempre haciendo espacio para todas las historias que lo trajeron hasta aquí y para todas las que aún están por escribirse. «Hora de cortar el pastel», gritó Azucena, corriendo hacia ellos con Mateo a cuestas, lista para hacer nuevos deseos.
Diego atrajo a Lucía hacia sí y le besó la sien. ¿Qué dices, señora Valdés? ¿Lista para 1000 deseos más? Lucía miró a sus hijos, a su familia, a sus sueños de papel hechos realidad, y sonrió. Y mientras caminaban de regreso a la celebración, de la mano, las grullas de papel parecieron brillar un poco más, como si supieran que algunos deseos no necesitan magia para hacerse realidad. Solo necesitan amor, coraje, y corazones lo suficientemente grandes para contener todas las estrellas del cielo. Fin. Ahora, una pregunta para ti. Si tú tuvieras que doblar 1000 grullas de papel y pedir un deseo como Azucena, ¿qué pedirías? ¿Un amor como el de Diego y Lucía? ¿Una sanación familiar como la que lograron? ¿O el coraje para enfrentar tus propios desafíos? Cada grulla es un paso hacia tu sueño, como en esta historia. ¿Qué camino elegirías recorrer? Piénsalo, porque a veces, nuestros deseos más profundos no se tratan solo de lo que queremos, sino de la persona en la que nos convertimos mientras trabajamos por ellos. Azucena y su familia lo aprendieron a través de sus grullas. ¿Qué te enseñaría tu viaje de 1000 grullas?